Muy buenas chicos, ¿cómo están? Estamos en lo que es su laboratorio de estadística 2. En esta ocasión he decidido grabarle la clase en vista a los inconvenientes que hemos tenido. Y para hoy vamos a ver lo que sería una distribución de frecuencia utilizando probabilidades. Para eso nos vamos a trabajar con Excel. Vamos a ver. Muy bien, entonces aquí estamos en Excel y vamos a empezar a trabajar con la probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Nos dice Pedro lanza un dado 50 veces y con esos datos nos piden buscar lo que es una tabla de frecuencia y una tabla de distribución de probabilidad. Exactamente vamos a hacer una sola tabla. Lo que vamos a hacer es que vamos a simular, ¿verdad? Vamos a hacer una simulación de lo que sería el lanzamiento que va a hacer Pedro, que son 50 veces. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que necesito generar o hacer lo que sería mi tablita para mi distribución de frecuencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, sencillo, voy a poner esto un poquito hacia acá para que tenga precisamente, voy a tener mis resultados. Vamos a generar la tabla. Lo primero es que yo voy a tener una tabla, yo voy a tener unos datos, ¿verdad? Porque me está pidiendo una tabla de frecuencia y una distribución de probabilidad. Y también necesito la frecuencia, que parte de lo que me están dando, y necesito también el dato de la probabilidad. Son las dos cosas que me están pidiendo, la frecuencia y la probabilidad, y voy a tener lo que serían unos datos. Entonces, aquí lo que vamos a es a darle una formita para que quede un poquito más elegante y sistemático. Muy bien, como pueden ver, a los datos, frecuencia y probabilidad le di un colorcito y le puse un tipo de letra que se viera más atractivo. Como me está hablando de dados, ustedes saben que el dado tiene 6 caras, por ende voy a tener 6 sucesos. Entonces voy a elegir aquí de manera vertical 6 espacios, 3, 4, 5 y 6. Y esas van a ser parte de lo que va a ser mi tabla. Ya esta partecita de hacer las tablas, ya ustedes la conocen. Aquí tenemos 6 espacios, ¿verdad? Y como ya le dije, son 6 caras, entonces vamos a poner los números de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos ahí parte ya de la tabla realizada. Muy bien, a los números ya le di formato y le puse, ¿verdad? Un colorcito. ¿Qué pasa? Son 50 veces, yo necesito esos 50 datos, pero esos datos yo lo vamos a generar ahorita. Ahora lo que vamos a hacer es la simulación. Vamos a automatizar la tabla. Y para eso nos vamos a colocar en la primera casilla. En esa casilla, como es la de la frecuencia, yo necesito que Excel me cuente cuántas veces se repite el 1 en los 50 datos. Para eso nos vamos a auxiliar de una de las funciones del Excel. Y vamos a poner igual y vamos a usar la función contar.si. Contar.si. Lo que tengan el Excel en inglés le va a decir count if. Entonces, contar.si, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con contar.si? Elegir el conjunto de datos, donde voy a tener el renglón de los 50 datos, que es donde Excel me va a contar esos 50 datos para que me cuente solamente lo 1. Esa es la función que vamos a usar. Pero antes de hacerlo, lo que vamos a hacer, vamos a ubicar en qué espacio yo voy a tener esos 50 datos, para que podamos elegir pues las casillas correctas. En ese caso vamos a colocar números del 1 al 50, que es donde yo lo voy a generar. Muy bien, como yo necesitaba el espacio donde iban a estar esos 50 datos, miren que he agregado aquí, ¿verdad? Dos columnas, una que va desde el número 1 hasta el número 50, es decir, suponiendo que Pedro cada vez que lance el dado, el número que sale, por ejemplo, en su primer lanzamiento, tendría un valor aquí. En su segundo lanzamiento tendría un valor acá. Y en su tercer lanzamiento tendría un valor acá. Que eso lo vamos a ganar al rato. Entonces, como ya tengo ubicado de qué casilla van a estar los datos, vamos a utilizar la función contar.si. Porque estamos automatizando. Ponemos signo de igual, ponemos contar.si. Entonces, en contar.si yo lo que necesito es el conjunto de datos. Miren cuando le doy doble clic lo que salió. ¿Vieron? ¿Vieron lo que hice? Vamos a darle hacia atrás. Contar.si. Vamos a borrarlo para que vean nuevamente qué fue lo que hice. Igual, contar.si. Pero quiero un conjunto de datos. Damos doble clic y ahí me salen los criterios, el rango. Entonces, ¿cuál va a ser el rango? El rango donde van a estar los datos. Me voy aquí, que es donde van a estar los datos, desde el número 1
¿verdad? El dato 1 hasta el dato 50, porque fueron 50 lanzamientos que se va a hacer. Subimos allá, luego de seleccionarlo, ¿verdad? Y luego hacemos punto y coma. Punto y coma. Allá, punto y coma. Bien, punto y coma. Punto y coma, ¿qué es lo que yo necesito que me cuente en la primera casilla? Que me cuenten todos los 1. Entonces, punto y coma, que me cuente el número 1. Cerramos paréntesis y damos enter. Obviamente tenemos 0, porque todavía no tenemos datos aquí. Entonces, yo voy a seleccionar aquí para darle el formato. Muy bien, le di el formato ahí para que se visualice. Tengo 0. Aquí Excel me va a contar cada vez que aparezca un 1. Me va a decir cuántas veces aparece el 1 cuando tenga los datos aquí. Entonces yo necesito hacer lo mismo con todo. Ojo aquí. No pueden, con la crucecita aquí, arrastrar. No pueden arrastrar. Lo que va a asumir es que está contando qué cosa. Que está contando precisamente todos los 1. Ven que hasta me aparece un 1. No pueden hacer eso. Yo voy a deshacer esa parte. Recuerden que no podemos tener nada acá. Todavía no. Entonces yo no puedo arrastrar. La manera que voy a hacer para que me cuente el 2, el 3, el 4, el 5 y 6 es la siguiente. Nos colocamos donde me dio el 0. Ahí me está contando qué cosa, el 1. Entonces aquí arriba, miren, aquí arriba es donde vamos a copiar. Aquí arriba es donde vamos a copiar la fórmula. Luego que copiemos la fórmula, ¿verdad? Nos posicionamos aquí. Miren que no hay nada seleccionado. Está en el portapapel la fórmula copiada. Le vamos a dar pegar. Miren que apareció el 0. Pero aquí arriba, entonces, como fue copiado y pegado, yo puedo cambiar el 1 y ponerle el 2. ¿Ven? Lo mismo voy al 3. Ya está en el borrador. Le doy pegar. En vez del 2, ¿qué le voy a poner? El 3. ¿Ven? Vuelvo al 4. Pego. En vez del 4, ¿qué le voy a poner? El 4, que va bien. El 4. Perfecto. En el 5, ¿qué le voy a poner? El 5. Vengo aquí, copio. Puedo poner aquí y pegar también. Miren, puedo hacerlo hasta aquí mismo. Y le doy al 5. Y luego, ¿dónde me voy? Al 6. Y ahora le voy a decir, cambio el 1. ¿Por qué número? Por el 6. Y ahí ya he automatizado lo que sería la frecuencia. Un dato es que no hemos generado los números todavía, porque si lo genero antes de automatizar la tabla, cada vez que haga un dato aquí de la fórmula me cambia, porque vamos a utilizar una fórmula que se llama aleatoriedad. Bien, ahí ya hemos automatizado la parte de lo que es la frecuencia para cumplir con la tabla de frecuencia. Ahora vamos a automatizar para la distribución de probabilidad. Muy bien, entonces ahora para la probabilidad de cada uno nos vamos a auxiliar de la probabilidad básica. Ustedes saben que aquí, cuando terminemos con la frecuencia, aquí vamos a tener un total. Vamos a ponerle aquí en azul y vamos a sumarle el total para que también cuando terminemos la automatización nos salga. Igual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos pues a sumar, igual suma, ¿verdad? Y que nos sume todo eso. Si le doy enter, pues obviamente me va a dar 0, porque todavía no tenemos datos. Entonces, aquí la probabilidad básica me dice mi caso favorable entre el total de casos. El total de casos ya lo sabemos que son 50. Y mi caso favorable es el número que me va a aparecer acá. Entonces vamos a automatizar la tabla de probabilidad. Igual, ¿verdad? Lo que voy a tener aquí, cuántas veces se repite el 1. Y eso se me va a dividir entre el total de casos. En este caso el total de casos son 50. Y ahí tengo 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este sí lo puedo arrastrar, porque este siempre me va a asumir la frecuencia entre el 50. Como el 50 es fijo, yo puedo trasladarme hasta el número 6. Ven, hasta el número 6. Si me pongo aquí, miren que ya no va a ser G9, va a ser H9. Si me pongo aquí va a ser I9. Si me pongo aquí va a ser J9. Entonces, en esta parte ya lo que podemos hacer es que ya tenemos automatizada la tabla. Ahora vamos al siguiente paso. Muy bien, ahora que ya tengo la tabla formada, tengo aquí pues el total que me va a dar. También yo puedo tener aquí el total de las probabilidades. Recuerden que el total y la suma de esas probabilidades me tiene que dar 1. Ahorita lo podemos hacer. Entonces vamos a automatizarlo para que me salga de una vez. Igual vamos a decirle que me sume, ¿verdad? Igual suma de todo.
y cerramos. Obviamente igual me va a dar 0 porque no tengo nada todavía. Vamos entonces, ya sí que tenemos la tabla automatizada, generar los valores de lanzar el dado para que esto automático se va a llenar. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el primer lanzamiento vamos a decirle a Excel que me tire números aleatorios. Vamos a decirle que me tire números aleatorios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Signo de igual, ¿verdad? Y vamos a utilizar la función que se llama aleatorio entre. Miren, con yo poner AL me salen los dos. Yo voy a utilizar la segunda, aleatorio entre. Y le van a dar doble clic. Ahí le va a decir qué es lo que tú quieres. Me piden el inferior y el superior. ¿Cuál es el inferior? El número 1, ¿verdad? Porque recuerden que es un dado, 6 caras. ¿Y cuál es el superior? El número 6. Entonces yo digo, tírame números aleatorios entre 1, punto y coma, y 6. Recuerden, son 6 caras que tiene el dado. Y cerramos. Una vez que lo cierro, miren que automáticamente me tira un número. Ven cómo aquí se movió inmediatamente, pero yo necesito 50 veces. Entonces, por eso era que teníamos que hacer esta parte. Ahora vamos a arrastrar hasta el número 50. Y automáticamente Excel me va a generar números aleatorios entre 1 y 6, 50 veces. Y eso vamos a simular el tiro que hace Pedro 50 veces. Entonces vamos a arrastrar hasta llegar a nuestro tiro número 50 que automatizamos. Miren, ven. Entonces vamos a subir a ver qué pasó con nuestra tabla. Automáticamente, miren, automáticamente la llena porque la hemos simulado. Primero la automatizamos y al reutilizar lo que sería la aleatoriedad, inmediatamente nos llena porque ya teníamos las fórmulas en cada casilla. Mírenlo ahí. La sumatoria de la frecuencia, ¿cuánto dio? 50 porque son 50 datos. Y la sumatoria de las probabilidades, porque estamos utilizando la probabilidad básica o clásica, me da el 100%, que quiere decir 1. Recuerden que ahí es en decimal. Si eso fuera porcentaje, pues aquí me diera 12%, 14%, 22%, 18% y 1. Y ya con esta tabla nosotros tenemos una serie de datos que podemos inferir. Puedo decir, bueno, hay un 18% de la probabilidad de que salió el número 2. Hay un 22% de que salió el número 4. Y luego a partir de ahí vamos a ver lo que sería la probabilidad condicionada, donde ahí podemos calcular qué pasa cuando son 2 sucesos, cuando son 3 sucesos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, vieron cómo se puede construir una tabla de frecuencia y una tabla de distribución de probabilidad utilizando una simulación. Primero automatizando la tabla y luego utilizando lo que es la función de aleatoriedad. Entonces aquí hemos utilizado 2 fórmulas, o más bien 3. Utilizamos autosuma, obviamente para sumar el final de los datos. Utilizamos contar puntos sí y utilizamos aleatorio entre. Entonces con esto ustedes pueden practicar. Ustedes tienen ejercicio de práctica. Recuerden que este archivo ustedes lo tienen pues en la plataforma, lo descargan, esto mismo que yo acabo de hacer, lo van practicando para que vean que le da eso, y luego tienen ejercicios de práctica. Miren, aquí tienen unos ejercicios de práctica para esa parte. Ya para el segundo ejemplo, pues lo van a revisar en lo que sería el segundo video, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cualquier pregunta que tengan, están los foros disponibles y practiquen. Si practican en la práctica de la semana que viene, valga la redundancia, entonces no van a tener ningún inconveniente. Entonces solo me resta decirle que muchas gracias por su atención.